millonario echa sin piedad a una anciana por pagar el alquiler atrasado, pero cuando descubre que ella tiene la clave de un devastador secreto de su pasado, su vida se desmorona. Y la verdad que descubre podría destruir todo lo que ha construido. Lucas siempre había sido implacable en los negocios. Había trabajado duro para construir su imperio inmobiliario y ahora, sentado en su lujosa oficina con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, se sentía más seguro que nunca. Su éxito no era obra de la casualidad, sino el resultado de decisiones calculadas y, muchas veces, despiadadas. Para él, todo se resumía a una regla simple: quien no pudiera pagar, tendría que irse. No importaba la historia detrás de los inquilinos, solo importaban los números. ¿Quién sigue en la lista de desalojos?, preguntó, sin levantar la mirada de su computadora. Joaquín, su asistente, revisó la carpeta que tenía en sus manos y se aclaró la garganta antes de responder. Una mujer mayor, María Fernández. Lleva varios meses de atraso en el alquiler, y parece que su situación financiera no ha mejorado. Lucas asintió, sin prestar demasiada atención al nombre. Era solo otro caso más entre los cientos que manejaba. Él no tenía tiempo para sentimentalismos. Sus propiedades eran una inversión, y él no podía permitirse caridad. Envía el aviso. Tiene 2 semanas para irse, dijo con frialdad. Joaquín titubeó por un segundo. Había conocido a María en una ocasión, y aunque no sabía mucho sobre su vida, había algo en ella que le resultaba diferente a otros inquilinos. Pero conocía bien a su jefe, y sabía que cuestionar sus decisiones no llevaría a nada. ¿Entendido, señor? Con un rápido asentimiento, Joaquín salió de la oficina, dejando a Lucas sumergido en sus papeles. Para Lucas, todo esto no era más que rutina. Un movimiento necesario para mantener el equilibrio en sus cuentas. Pero mientras pasaban los días, algo comenzaba a inquietarlo. No era habitual que recordara a un inquilino específico después de firmar un desalojo, pero la imagen del nombre María Fernández seguía regresando a su mente. ¿Por qué? Una semana después, cuando el proceso legal estaba en marcha, decidió hacer una visita personal a la propiedad. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden, y quizás así eliminar esa incómoda sensación que lo perseguía. No era propio del dudar de sus decisiones, pero había algo en este caso que le hacía sentir intranquilo. Al llegar al edificio, un lugar antiguo que había sido renovado hacía algunos años, Lucas notó la decadencia en las áreas comunes. El tiempo había pasado factura, y se preguntaba por qué no había hecho mejoras más significativas en un lugar que solía ser de lujo. Sin embargo, eso no importaba ahora. Subió las escaleras, sus zapatos resonando en el pasillo mientras sus pensamientos se volvían más fríos y calculados. Frente a la puerta del pequeño apartamento de María, respiró profundamente antes de tocar. Quería asegurarse de que esta vez no hubiera excusas. La puerta se abrió lentamente, y una figura encorvada apareció en el umbral. María, con el rostro surcado por arrugas profundas, lo miró con ojos cansados pero serenos. «Buenas tardes, señora Fernández», dijo Lucas, sin preámbulos. «Estoy aquí para asegurarme de que haya recibido el aviso de desalojo». María lo miró en silencio durante unos segundos. No parecía sorprendida, pero había una tristeza en su mirada que, por un momento, hizo que Lucas se sintiera incómodo. «Sí, lo recibí», respondió con una voz suave pero firme. Lucas asintió, esperando algún tipo de súplica, alguna excusa. Sin embargo, María no dijo nada más. Solo se quedó ahí, mirándolo, como si ya hubiera aceptado su destino. Algo en esa resignación lo irritó. Sin embargo, él no podía permitirse la debilidad. Se despidió y se dio la vuelta para marcharse, dejando a María sola en la penumbra de su pequeño apartamento. Mientras descendía las escaleras, la inquietud regresó. Esta vez, más fuerte. Pero Lucas sacudió la cabeza, diciéndose a sí mismo que no había tiempo para emociones. Su éxito dependía de decisiones firmes, y esta no sería la excepción. La semana siguiente, Lucas no pudo dejar de pensar en la breve interacción que había tenido con María. Había algo en su mirada que lo inquietaba, como si la resignación que mostraba ocultara un dolor más profundo. No era habitual que él se viera afectado por los inquilinos. Después de todo, los negocios eran negocios. Sin embargo, esa sensación persistente no lo dejaba en paz. Decidido a poner fin a esa incomodidad, Lucas decidió visitar el edificio una vez más. No era típico que supervisara personalmente casos como este, pero sentía que había algo pendiente.
mientras caminaba hacia el edificio, el frío de la mañana le daba una bienvenida gélida, contrastando con el bullicio habitual de la ciudad que lo rodeaba. Los edificios modernos a su alrededor brillaban bajo la luz del sol, pero al llegar al antiguo bloque de apartamentos donde vivía María, todo se sentía más apagado, más sombrío. El interior del edificio reflejaba los años de desgaste. A pesar de haberlo renovado hace algunos años, las paredes mostraban grietas, y el suelo de madera crujía bajo sus pasos. Subió las escaleras con la misma determinación fría que lo caracterizaba en los negocios, pero algo dentro de él seguía sin estar en calma. Cuando llegó al apartamento de María, Lucas notó que la puerta estaba entreabierta. Dudó por un momento antes de empujarla suavemente. Al entrar, se encontró en un espacio pequeño, apenas iluminado por la luz tenue que se filtraba por las cortinas desgastadas. El aire estaba cargado de un olor a humedad y a polvo, como si ese lugar hubiera quedado atrapado en el tiempo. María estaba sentada en una vieja butaca cerca de la ventana, observando el exterior con una expresión distante. Parecía no haber notado su presencia. En silencio, Lucas estudió el espacio. A su alrededor, había pocas posesiones, una mesa pequeña, algunas fotos antiguas colgadas en la pared, y una caja de madera desgastada que descansaba a un lado de la butaca. «Señora Fernández», dijo Lucas finalmente, rompiendo el silencio con su tono usualmente firme. María giró lentamente la cabeza hacia él, como si le costara regresar al presente. No se sorprendió al verlo. Sus ojos, aunque cansados, mantenían la misma calma resignada que había mostrado la última vez. «Sabía que volverías», dijo con suavidad, su voz apenas un susurro. Lucas frunció el ceño, algo en sus palabras lo desconcertó. Decidió no dejarse llevar por esa sensación. «Solo vine a verificar que todo estuviera en orden para su salida», dijo, adoptando un tono más profesional. María asintió lentamente, pero no dijo nada. Lucas observó su figura encorvada, y sin querer, su mirada se desvió hacia la pared más cercana, donde colgaban varias fotos. Una de ellas llamó su atención. Era una foto en blanco y negro de una joven mujer sosteniendo a un bebé en brazos. Algo en esa imagen le resultó extrañamente familiar, pero desechó el pensamiento. «No se preocupe, estaré lista», dijo María, interrumpiendo sus pensamientos. Lucas asintió, aunque algo seguía incomodándolo. Mientras se giraba para irse, sus ojos volvieron a detenerse en la caja de madera al lado de la butaca. Parecía antigua, con marcas de uso y tiempo. Aunque normalmente no se entrometía en la vida personal de sus inquilinos, había algo en esa caja que lo hizo detenerse. «¿Qué hay en esa caja?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí mismo por la pregunta. María bajó la mirada hacia la caja y sonrió tristemente. «Recuerdos», respondió con sencillez. «Solo eso». Lucas no dijo nada más. Salió del apartamento sin mirar atrás, pero mientras bajaba las escaleras, no podía quitarse de la mente la imagen de aquella foto en la pared, ni la caja de recuerdos que María protegía con tanto cuidado. Algo no encajaba, y esa sensación de inquietud que lo había perseguido desde la primera visita ahora era más fuerte que nunca. De vuelta en su oficina, Lucas trató de concentrarse en sus múltiples responsabilidades, pero la imagen de la caja de madera y la foto en blanco y negro seguían rondando en su mente. No era típico que un inquilino le causara este tipo de inquietud. Había desalojado a decenas de personas a lo largo de los años, y nunca había tenido reparos en hacerlo. Pero con María era diferente. Había algo en ella que no podía ignorar. Sentado en su amplio escritorio, Lucas tamborileaba los dedos sobre una pila de documentos, incapaz de apartar el pensamiento de la misteriosa historia que parecía esconderse tras esa mujer. Finalmente, tomó una decisión. Pulsó el intercomunicador para llamar a Joaquín. «Necesito que investigues más a fondo sobre María Fernández», dijo Lucas con tono decidido cuando su asistente entró en la oficina. Joaquín levantó una ceja, sorprendido. Rara vez Lucas pedía información personal de los inquilinos más allá de sus antecedentes financieros. Sin embargo, no cuestionó la orden. «¿Algo específico que quieras saber?», preguntó Joaquín, preparando su libreta. «Todo lo que puedas encontrar sobre ella. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Si tiene familia? Quiero detalles». Joaquín asintió y se retiró rápidamente para empezar con la investigación. Lucas, por su parte, intentó sumergirse en sus asuntos cotidianos, pero la espera le resultaba incómodamente larga. El sentimiento de urgencia que crecía en su interior era inusual, como si la necesidad de descubrir la verdad detrás de María fuera más importante de lo que él mismo quería admitir.
Un par de días después, Joaquín volvió a la oficina con una carpeta en la mano y una expresión seria. Cerró la puerta detrás de él antes de tomar asiento frente a Lucas. He encontrado algunas cosas, comenzó, pasando los papeles a su jefe. María Fernández nació en un pequeño pueblo al norte del país. Se mudó a la ciudad hace más de 30 años, pero lo más interesante es esto, tuvo un hijo. Lucas sintió un leve estremecimiento en la nuca, pero no dejó que se notara en su expresión. ¿Un hijo?, preguntó, tratando de sonar indiferente. Joaquín asintió. Sí, pero parece que lo perdió poco después de su nacimiento. No hay muchos detalles en los registros, pero según algunos informes, el niño fue dado en adopción. El corazón de Lucas dio un vuelco. Era imposible que aquello tuviera alguna conexión con él, pero la posibilidad comenzó a revolotear en su mente. Su propia historia era un misterio, había sido criado en un orfanato y nunca supo nada sobre sus padres biológicos. Había preferido no ahondar en su pasado, convencido de que no era relevante para el éxito que había construido. Pero ahora, una inquietud latente lo hacía preguntarse si esa indiferencia no había sido una forma de evitar enfrentar una verdad dolorosa. ¿Sabes a dónde fue el niño?, preguntó Lucas, esforzándose por mantener la voz firme. Joaquín negó con la cabeza. No hay información clara sobre lo que pasó después. Solo se sabe que fue dado en adopción a una familia en la ciudad, pero los registros son confusos. No hay nombres ni fechas exactas. Lucas sintió que algo dentro de él empezaba a encajar, como piezas de un rompecabezas que habían estado dispersas durante años. María había mencionado recuerdos, había guardado una caja llena de ellos, pero nunca había dado más detalles. ¿Podría ser que esos recuerdos estuvieran relacionados con el hijo que había perdido? Gracias, Joaquín. Eso será todo por ahora, dijo Lucas, aunque su mente estaba a kilómetros de distancia. Mientras su asistente salía de la oficina, Lucas se quedó solo con sus pensamientos. La posibilidad de que María pudiera estar conectada con su pasado lo desconcertaba. Siempre había preferido ignorar sus orígenes, centrarse en el presente y en su éxito. Pero ahora, se daba cuenta de que quizá había mucho más en su historia de lo que había querido aceptar. Durante los siguientes días, Lucas no podía dejar de pensar en las coincidencias. La edad de María, la historia de su hijo perdido, todo apuntaba a una verdad que aún no estaba listo para enfrentar. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía dejar esa incógnita sin resolver. Tenía que regresar a ese pequeño apartamento, y esta vez, obtener respuestas. Lucas no pudo esperar más. La idea de que María pudiera estar relacionada con su propio pasado lo tenía en un estado de tensión constante. Decidido a encontrar respuestas, se dirigió una vez más al pequeño apartamento de la mujer. Esta vez no había vacilación en su paso, estaba allí para descubrir la verdad, fuera cual fuera. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta de nuevo. Llamó una vez, pero no esperó respuesta antes de entrar. El apartamento seguía igual de silencioso, con la luz tenue filtrándose por las cortinas descoloridas. María estaba sentada en la misma butaca, como si el tiempo no hubiera pasado desde su última visita. Esta vez, sin embargo, Lucas no estaba dispuesto a marcharse sin obtener respuestas. «Necesito hablar con usted, señora Fernández», dijo sin preámbulos, su voz firme pero con un matiz de urgencia. María lo miró, sin sorpresa. Había algo en sus ojos que sugería que sabía por qué él estaba allí, como si ya hubiera anticipado esta confrontación. «¿Por qué guardas todas esas fotos y cartas?», preguntó Lucas, señalando la caja que aún descansaba junto a la butaca. María bajó la mirada hacia la caja y luego volvió a mirar a Lucas, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y resignación. Lentamente, se inclinó hacia la caja, la abrió con delicadeza, y comenzó a sacar algunas de las cartas. Eran viejas, con los bordes amarillentos por el tiempo, y la caligrafía en las hojas estaba desvanecida, pero aún legible. «Esto es todo lo que me queda», dijo en voz baja, colocando las cartas sobre la mesa frente a ellos. Lucas frunció el ceño, sintiendo que la tensión en el aire se volvía palpable. Se inclinó hacia adelante, tomando una de las cartas con cuidado. Comenzó a leer las palabras escritas con mano temblorosa, las cuales hablaban de un dolor profundo, de una madre que había perdido a su hijo. Mientras avanzaba en la lectura, su corazón comenzó a latir más rápido. Había menciones de una adopción forzada, de la miseria que había llevado a María a tomar una decisión que la había marcado de por vida. «Le perdí», dijo María en un susurro, interrumpiendo su lectura. «A mi hijo». Lucas levantó la mirada de la carta,
y por un momento, el aire entre ellos pareció detenerse. Era solo un bebé cuando lo di en adopción. Pensé que lo estaba entregando a una vida mejor, a un futuro que yo no podía darle. Pero siempre lo observé desde lejos, siempre lo seguí en silencio, esperando que algún día nos encontráramos. El corazón de Lucas se detuvo. Las palabras de María lo golpearon con una fuerza inesperada. En ese momento, todas las piezas comenzaron a encajar de una manera dolorosamente clara. La historia que había leído no era solo la historia de una mujer cualquiera. Era la suya. La madre que él nunca conoció, la historia que había decidido no investigar, todo estaba justo delante de él, y lo estaba enfrentando de la manera más cruda posible. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Lucas, su voz más baja, casi en un susurro, temiendo lo que vendría después. María lo miró directamente a los ojos, con una mirada que mezclaba dolor y arrepentimiento. «Eres tú, Lucas. Tú eres ese hijo». El silencio que siguió fue devastador. Lucas sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. No podía creer lo que estaba escuchando. Toda su vida, él había construido una muralla alrededor de su pasado, convencido de que no necesitaba respuestas, de que sus orígenes no importaban. Pero ahora, frente a él, estaba la mujer que lo había traído al mundo, y esa verdad era más de lo que podía procesar. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz rota por la incredulidad. ¿Por qué me dejaste? María cerró los ojos por un momento, como si las palabras que iba a decir fueran demasiado dolorosas de pronunciar. No tuve opción. Estaba sola, sin dinero, sin nadie que me ayudara. Pensé que era lo mejor para ti. Pero nunca dejé de pensar en ti. Lucas se levantó de golpe, sintiendo que el aire en el pequeño apartamento se volvía sofocante. No podía quedarse allí un segundo más. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Sin decir una palabra más, salió del apartamento, dejando a María detrás, su corazón latiendo desbocado y su mente en completo caos. Lucas salió del apartamento de María con el corazón acelerado y la mente enredada en una maraña de pensamientos imposibles de desenredar. El aire frío de la calle lo golpeó en el rostro, pero no fue suficiente para despejar la sensación de vértigo que sentía en su interior. Caminó sin rumbo, dejando que sus pies lo guiaran por las calles de la ciudad, tratando de asimilar la revelación que acababa de recibir. ¿Cómo es posible?, se repetía una y otra vez. Toda su vida había crecido sin respuestas, convencido de que sus padres biológicos eran solo una sombra en su pasado, un misterio que no valía la pena explorar. Había hecho todo lo posible por no pensar en ellos, por concentrarse en el presente y en su éxito. Pero ahora, la verdad se había presentado ante él de una forma brutal, golpeando todas las creencias que había mantenido durante años. Después de caminar durante lo que parecieron horas, Lucas finalmente llegó a un parque tranquilo y se sentó en un banco. Cerró los ojos, tratando de calmar el torbellino en su mente. Pensó en María, en su rostro marcado por las arrugas del tiempo, en sus ojos cansados, y en la tristeza palpable que había sentido cuando le confesó la verdad. Había visto el dolor en su mirada, un dolor que, en el fondo, Lucas había compartido toda su vida sin siquiera saberlo. ¿Por qué me dejaste? Esa pregunta seguía resonando en su cabeza. No importaba cuántas veces tratara de racionalizarlo, la herida estaba ahí. María había intentado explicarlo, pero para él, la idea de haber sido abandonado, aunque fuera por necesidad, era difícil de aceptar. Lucas apretó los puños, sintiendo una mezcla de emociones que lo consumían por dentro. Quería odiarla, quería culparla por todo el dolor que había experimentado en su vida. Pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que la situación no era tan simple. María había hecho lo que pensó que era lo mejor en ese momento. Él mismo había tomado decisiones difíciles en su vida, algunas que habían dejado cicatrices en otros. ¿Acaso no podría entender eso ahora? Decidido a encontrar respuestas, Lucas volvió a su oficina al día siguiente, tratando de retomar el control de sus emociones. No había hablado del tema con nadie, ni siquiera con Joaquín, su asistente más cercano. Este asunto era personal, demasiado delicado como para compartirlo antes de haberlo procesado completamente. Pero el silencio y la distancia no hacían más que profundizar su angustia. Pasaron varios días antes de que Lucas finalmente tomara una decisión. Sabía que no podía evitar a María para siempre, ni ignorar lo que ella había revelado. Sin embargo, todavía no estaba listo para enfrentarla de nuevo, no sin antes intentar comprender el alcance de lo que ella había vivido.
decidió investigar más a fondo, no sobre María como su inquilina, sino sobre María como la madre que lo había perdido. Joaquín, como siempre, fue diligente en la tarea. Pero cuando le presentó los resultados, Lucas sintió una punzada de arrepentimiento al ver cuán difícil había sido la vida de María. No solo había perdido a su hijo, sino que había vivido en condiciones de extrema pobreza durante años, trabajando en empleos precarios y sobreviviendo con lo mínimo. Y todo ese tiempo, había mantenido la esperanza de algún día encontrarlo, de alguna manera reparar el daño que la vida les había causado. Esa revelación debilitó la ira que Lucas había sentido inicialmente. Ahora, el dolor y la confusión se mezclaban con la empatía. ¿Cómo podía odiar a una mujer que había sufrido tanto por él? Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar la sensación de haber sido abandonado. Finalmente, una mañana, después de una larga noche sin dormir, Lucas tomó la decisión de regresar al apartamento de María. Sabía que tenía que enfrentarse a ella nuevamente, que esta vez no podía huir de la verdad. Era el momento de hablar, de entender, de escuchar. Aunque no estaba seguro de lo que quería decirle, sabía que debía empezar por algo simple. Se quedó parado frente a la puerta del apartamento por unos segundos, tomando aire antes de llamar. El eco de sus golpes resonó en el pasillo silencioso. Esta vez, no había marcha atrás. La puerta se abrió lentamente, revelando a María una vez más. Esta vez, Lucas no vio solo a una inquilina o a una mujer mayor. Vio a alguien que había cargado con una pesada carga durante toda su vida. Vio a su madre. «Tenemos que hablar», dijo Lucas, su voz firme, pero sin la dureza de antes. María asintió en silencio, y lo dejó pasar. Sabía que esta conversación sería difícil, pero ambos sabían que era necesaria. Cuando Lucas cruzó el umbral del apartamento de María por segunda vez, la sensación era diferente. No había esa fría distancia que había mantenido antes. Esta vez, sentía una carga emocional que apenas podía contener. María, por su parte, se movía con lentitud, como si también sintiera el peso de lo que estaba por venir. Cerró la puerta con suavidad y se dirigió a la misma butaca en la que siempre se sentaba, invitando a Lucas a tomar asiento en una pequeña silla frente a ella. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Lucas miró alrededor del pequeño apartamento, notando por primera vez los detalles que antes había ignorado. Las paredes desgastadas, las pocas pertenencias que tenía María, la sencillez con la que había vivido todos esos años. Y en el centro de todo, la caja de recuerdos que aún estaba junto a la butaca, conteniendo las piezas de una vida que él nunca había conocido. «No sé por dónde empezar», admitió Lucas finalmente, rompiendo el silencio. María lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. «Tampoco sé qué decirte que pueda aliviar el dolor», respondió ella con la misma suavidad de siempre. Lucas apretó las manos sobre sus rodillas, sintiendo como la tensión recorría su cuerpo. Durante años, había construido una coraza a su alrededor, protegiéndose del dolor que creía haber dejado atrás. Pero ahora, esa coraza parecía desmoronarse poco a poco, revelando las heridas que nunca había sanado. «Todo este tiempo», comenzó a decir, con la voz vacilante. «Todo este tiempo he vivido pensando que mis padres me abandonaron, que no les importaba lo suficiente como para quedarse conmigo. Y ahora tú me dices que eras tú, que me diste en adopción porque pensabas que era lo mejor para mí». Las palabras salieron apresuradas, llenas de emoción contenida. María asintió lentamente, dejando que le expresara todo lo que llevaba dentro. «Lucas, yo no puedo justificar lo que hice. No puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo decirte que no fue una decisión fácil, y que lo hice porque pensaba que te darían una vida mejor. No tenía nada para ofrecerte. Vivía en la miseria, y pensé que lo más generoso que podía hacer por ti era darte una oportunidad lejos de mí». Lucas cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de María lo golpearan. Podía entender la lógica de su decisión, pero la herida seguía abierta. Había crecido sintiéndose abandonado, y eso era difícil de perdonar. «¿Y nunca intentaste buscarme?», preguntó, abriendo los ojos y mirándola fijamente. María dejó escapar un suspiro tembloroso. «Lo intenté. Pero una vez que te entregué, fue como si el mundo se cerrara para mí. No me permitieron saber dónde estabas, ni con quién. Pasé años esperando alguna señal, alguna noticia. Al final, lo único que pude hacer fue seguir adelante, con la esperanza de que algún día te encontraría». Lucas sintió un nudo en la garganta.
Había imaginado tantas veces a sus padres como personas frías, indiferentes, que simplemente lo habían dejado a su suerte. Pero ahora, enfrentado a la verdad, todo parecía más complicado, más doloroso. Yo también pasé años esperando, dijo Lucas en voz baja. Esperando respuestas que nunca llegaron. Al final, dejé de buscarlas. Me convencí de que no importaba, de que no los necesitaba. María lo miró con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Lo siento tanto, susurró ella. Nunca quise que te sintieras así. Si pudiera retroceder en el tiempo. Lucas la interrumpió levantando una mano. No puedes, dijo, con un tono más suave. No podemos cambiar el pasado. Yo no puedo borrar los años que pasé preguntándome por qué. Pero tampoco puedo ignorar lo que has vivido, lo que perdiste. Sé que no fue fácil para ti. El silencio volvió a llenar el apartamento, pero esta vez era menos tenso, más resignado. Ambos entendían que no habría una solución rápida o sencilla para el dolor que ambos habían cargado durante tantos años. Pero también sabían que este era el primer paso hacia una reconciliación, hacia un entendimiento mutuo. No sé si estoy listo para perdonar todo de inmediato, admitió Lucas, mirándola a los ojos. Pero estoy dispuesto a intentarlo. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos empezar de nuevo, de alguna manera. María asintió, y una pequeña sonrisa temblorosa apareció en su rostro. Era una sonrisa de alivio, de esperanza, aunque fuera mínima. Eso es más de lo que podría haber esperado, dijo con un hilo de voz. Lucas se levantó de la silla, sintiendo que, aunque el camino por delante sería largo, al menos había dado el primer paso. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia María. No vamos a hacer esto de inmediato. Va a tomar tiempo. Pero estoy dispuesto a conocerte. Y a que me conozcas a mí. María asintió, sus ojos brillando con una emoción que no podía ocultar. Gracias, Lucas. Él asintió, cerrando suavemente la puerta detrás de él. Mientras salía del edificio, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la carga en su pecho se aligeraba un poco. El perdón no llegaría de la noche a la mañana, pero había una posibilidad, y eso era suficiente por ahora. El tiempo pasó lentamente después de aquella conversación. Lucas, fiel a su palabra, no se apresuró a tomar decisiones sobre su relación con María. Sabía que había mucho que sanar, tanto en él como en ella. La reconciliación no sería un camino sencillo, pero ambos parecían estar dispuestos a recorrerlo, paso a paso. Las visitas de Lucas al apartamento de María se volvieron más frecuentes, aunque al principio eran breves y llenas de silencios incómodos. Había tanto por decir, pero las palabras a veces eran difíciles de encontrar. A pesar de ello, la presencia de Lucas era suficiente para María. Después de años de soledad, el simple hecho de saber que su hijo estaba cerca le daba una paz que no había experimentado en décadas. Un día, Lucas llegó al apartamento con algo diferente en mente. Había pasado semanas reflexionando sobre su relación con María y sobre todo lo que ella había sacrificado. La imagen de la caja de recuerdos seguía apareciendo en su mente, y sabía que era hora de abordar el tema. Quería entender más sobre la vida de su madre antes de él, sobre todo lo que había vivido y cómo había llegado hasta allí. Hay algo que quiero saber, dijo Lucas, rompiendo el silencio habitual de sus visitas. María, que estaba preparándote en la pequeña cocina, se volvió hacia él con curiosidad. ¿Qué es, hijo? Lucas nunca se había acostumbrado a que ella lo llamara hijo. Las palabras aún le sonaban extrañas, pero ya no le producían el rechazo que había sentido inicialmente. Se sentó en la mesa, observando cómo María colocaba las tazas frente a ellos, y tomó un respiro antes de hablar. Quiero saber más sobre ti. Sobre tu vida antes de que yo naciera. Nunca hemos hablado de eso. María lo miró fijamente por un momento, sorprendida por su pregunta. Nadie le había preguntado sobre su pasado en muchos años, y una mezcla de nostalgia y dolor cruzó su rostro. Mi vida antes de ti, y empezó a decir, sentándose con cuidado. Bueno, fue difícil, Lucas. Nunca fue fácil, pero no me gusta hablar de ello porque esos años fueron oscuros. Crecí en la pobreza, sin nadie que me apoyara. Tuve que luchar para sobrevivir, y cuando quedé embarazada de ti, estaba completamente sola. Lucas escuchó en silencio mientras María continuaba, su voz baja y cargada de emociones que había mantenido reprimidas durante tanto tiempo. Siempre quise darte más.
te amé desde el primer momento, pero no podía darte lo que necesitabas. No tenía una casa, no tenía dinero, y pensaba que darte en adopción sería lo mejor. Que tendrías una oportunidad mejor lejos de mí. Lucas asintió, entendiendo el sacrificio que María había hecho. Durante años, él había guardado resentimiento hacia una madre que creía que lo había abandonado por egoísmo. Pero ahora, sentado frente a ella, entendía que había sido el acto más doloroso y desinteresado que ella había podido realizar. Fue un sacrificio, dijo Lucas, en voz baja, como si estuviera descubriendo una verdad que había estado oculta a plena vista. María asintió con lágrimas en los ojos. Lo fue. Y he vivido con ese sacrificio todos los días de mi vida. Lucas respiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras. Ahora entendía que el dolor de María no era muy diferente del suyo. Ambos habían vivido con una herida abierta, pero ahora, juntos, tenían la oportunidad de sanar. No podemos cambiar lo que pasó, dijo Lucas finalmente. Pero podemos cambiar lo que viene. Estoy dispuesto a seguir intentándolo, María. Quiero conocerte más, y quiero que tú me conozcas a mí. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. Durante años, había soñado con este momento, y ahora que estaba sucediendo, sentía una mezcla de gratitud y esperanza. Gracias, Lucas, susurró, su voz quebrada por la emoción. Lucas asintió, tocando suavemente la mano de María sobre la mesa. No era mucho, pero era un comienzo. Un paso hacia una reconciliación que, aunque tardía, llegaba en el momento justo para ambos. Los días que siguieron a la conversación sobre el sacrificio de María fueron diferentes para ambos. Había una calma nueva entre ellos, una aceptación tácita de que, aunque no podían cambiar el pasado, podían empezar a construir algo nuevo. Lucas, que había pasado gran parte de su vida evitando cualquier tipo de vínculo emocional, se encontraba ahora haciendo algo que jamás imaginó, forjando una relación con su madre. Una mañana, Lucas tomó una decisión importante. Mientras estaba en su oficina, rodeado de documentos y llamadas que exigían su atención, su mente no dejaba de pensar en María, en cómo había estado viviendo durante tantos años en un apartamento descuidado y pequeño. Sabía que ella nunca se quejaría, pero eso no significaba que tuviera que seguir viviendo en esas condiciones. Era su responsabilidad ahora, y quería asegurarse de que el tiempo que le quedaba a María fuera vivido con dignidad y comodidad. Decidido, canceló el proceso de desalojo y se aseguró de que María pudiera quedarse en su apartamento sin preocupaciones. Además, organizó discretamente una serie de mejoras en el lugar, reparaciones, pintura nueva y muebles más cómodos. No dijo nada a María sobre estos planes, pero sabía que lo notaría pronto. No era solo una cuestión de retribución, era una forma de comenzar a cuidar de la mujer que, a pesar de todo, siempre había querido lo mejor para él. Cuando Lucas volvió a visitarla unos días después, María estaba visiblemente emocionada. Había notado las pequeñas transformaciones en su hogar, y aunque no había dicho nada, sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y sorpresa. Lucas, que siempre había sido reservado con sus gestos de afecto, se sintió aliviado al ver que María entendía lo que significaban esos cambios. No tenías que hacer todo esto por mí, dijo ella suavemente mientras ambos se sentaban a tomar el té, un ritual que se había convertido en parte de sus visitas. Lucas negó con la cabeza. Quiero hacerlo. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que vivas mejor de ahora en adelante. María lo miró con ternura, algo que Lucas aún no se había acostumbrado del todo. A veces, esa mirada lo hacía sentir como un niño otra vez, pero de una forma reconfortante, no como antes, cuando la ausencia de una figura materna lo había hecho endurecerse. Había algo en la presencia de María que comenzaba a derretir lentamente las capas de protección que él había construido alrededor de su corazón. No se trata solo de lo material, dijo María con una sonrisa suave. El hecho de que estés aquí, eso es lo más importante para mí. Lucas asintió, sabiendo que esas palabras cargaban un peso mucho mayor que cualquier regalo que él pudiera darle. Aunque la herida del abandono no se había curado por completo, sabía que estaban en el camino correcto. Habían comenzado a escribir una nueva historia, una que no estaba marcada por el dolor del pasado, sino por la posibilidad de un futuro lleno de comprensión y perdón. ¿Te imaginas lo que harías si descubrieras que la persona que desprecias guarda el secreto más devastador sobre su pasado? ¿Y cómo reaccionarías si toda tu vida se basara en una mentira que recién ahora ha salido a la luz? El millonario creía tener todo bajo control, hasta que se enfrentó a una verdad que lo obligó a cuestionarlo todo. ¿Podrá afrontar esta revelación o será demasiado tarde para redimirse?
Haz clic en el vídeo que ahora está en pantalla para continuar este viaje de autoconocimiento y descubrir cómo esta verdad lo cambia todo. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias interesantes que desafían nuestra visión de la vida y las decisiones que tomamos.